Bouvier Galeano es militante social, fue presidente del movimiento La Salud para Todos y ex integrante del MLN Tupamaros. Rubén Bouvier Galeano, buenas noches. Buenas noches, Esteban, y buenas noches a todos los luperos. Bueno, vamos a arrancar porque seguramente tiene mucho para contar y tenemos una hora de programa, menos de una hora, así que voy a aprovechar y dejarlo hablar en base a lo que decíamos al inicio, antes de darle el paso a usted, de todos los temas de corrupción. Usted ha denunciado casos de corrupción en la salud en estos 15 años de gobierno frente amplista. ¿A cuál de ellos, de todos los que ha visto y denunciado, con cuál de ellos quiere empezar para que la audiencia de Bajo la Lupa pueda escuchar lo que usted vio de actos de corrupción dentro del sistema de salud del Uruguay? Bueno, los temas de corrupción en los 15 años del gobierno frente amplista fueron muchísimos, algunos más graves y otros menos graves, pero bueno, en la medida que para mí los elementos centrales para que la corrupción avanzara se dieron fundamentalmente porque no se realizaron controles, no se realizaron auditorías y el reparto por cuota política en los hospitales de todo el país por parte del Frente Amplio determinó que bueno, que meter la mano en la lata una vez y no pasar nada permitía meter la mano en la lata 2 veces, 3 veces y todas las veces que se quisiera, porque los controles no existían, no pasaba nada. Si pasaba algo, siempre la muletilla era: se inicia investigación administrativa interna, que nadie se enteraba a nivel público de en qué había terminado esa investigación. Yo en lo personal, en el año 2006, participé en la fundación del Movimiento de Usuarios de la Salud Pública y Privada, llegué a la dirección de ese movimiento. Entre los años 2007, 2008 y 2009 recorrimos más de 200.000 kilómetros organizando a la gente en el tema de la salud, fundamentalmente a la gente de la salud pública. Sí. Y bueno, este movimiento era honorario y apartidario, pero en el 2010 el Partido Socialista, en la figura de Daniel Olesker, copan el movimiento y lo politizan. Yo ahí me despego y me meto de lleno en el tema de la violación monstruosa de los derechos humanos de los pacientes de las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi. A la vez compruebo que hay actos de corrupción dentro del movimiento, con vales de nafta, viáticos y otras irregularidades, lo que determina que me vaya del movimiento con unos 200 compañeros y formamos el Movimiento La Salud para Todos. Denunciamos la situación de las colonias psiquiátricas, el tan sonado y aberrante caso de los enfermeros asesinos en el Hospital Maciel y en La Española. Y bueno, en ese tiempo escribí un artículo que describía la situación de la colonia Santín Carlos Rossi, cuando yo en el año 2010 pude entrar en forma clandestina, porque no me permitían la entrada, y recorrer todos los pabellones, y escribí La Jaula de los Locos, que fue un escrito que detallaba minuciosamente con nombres y con fechas situaciones horrendas que se daban en las colonias psiquiátricas, y lo que me generó la enemistad del ministro de Salud Pública en ese momento, Daniel Olesker, que casualmente había estado preso conmigo en el Penal de Libertad, yo perteneciendo al MLN y él perteneciendo al movimiento socialista. Y bueno, Daniel Olesker se enojó mucho porque me dijo que haber difundido todo eso que relataba con tanto detalle las monstruosidades que vivían los pacientes
solos, prácticamente sin visita, y los muertos y los ahogados en el Santa Lucía y los fugados que no aparecían nunca, y los electroshock y las violaciones a las pacientes por parte de enfermeros y de médicos que fueron comprobadas y denunciadas a la justicia, él me dijo que políticamente había sido un gran error mío y por lo tanto se convirtió en un enemigo, de alguna manera, de mi persona, cosa que me enorgullece profundamente que haya pasado eso. ¿Qué es Olesker para usted a nivel personal? Y Olesker junto a Tabaré Vázquez fueron los inventores, los propagadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, Sí. que sin ningún tipo de duda, y a esta altura, con 12 años de aplicación de ese sistema, es la privatización de la salud. Es que el Estado, en función de ACE, le pase a la salud privada millones y millones de dólares por año, producto de que todo está orquestado y aceitado de tal manera que los prestadores privados reciben, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, un paciente que se interna en el Maciel y que el médico que trabaja en el Maciel y trabaja en la Española determina que debe hacerse estudios que se los tiene que hacer en la Española, porque el Maciel no tiene el material tecnológico para realizarlo. Sí, nosotros tuvimos en el programa al cirujano oncólogo Escándor Elters, que daba cuenta también de los movimientos de Olesker y también de esto que pasa con la salud pública y privada, y estos pases que hay, la salud privada como cobra, que la gente no sabe cómo son esos movimientos, de la cantidad de dinero que sale de los dineros públicos o de la salud pública hacia la salud privada, con ese tipo de opacidades, ¿no? Con esos arreglos que hay, pero millones y millones de dólares que nosotros no nos damos cuenta. Eso también lo hablamos en el programa. Pero usted, disculpe que lo corte, porque yo sé los tiempos del programa y se van largos, pero usted me estuvo contando algo que me gustaría que la gente conozca, sobre particularmente Bella Unión y las ambulancias. Sí. Sí, la investigación del tema de Bella Unión y de las ambulancias, yo de alguna manera lo inicio en el año 2005-2006 con una serie de situaciones que se fueron dando en el hospital de Bella Unión y que terminaron en marzo de 2013 con la creación de una emergencia móvil privada donde los dueños eran los mismos directores del hospital de Bella Unión. La inauguración y corte de cinta de esa emergencia privada contó con la presencia, y es una foto muy difundida en las redes sociales, de la propia ministra de Salud Pública, Susana Muniz, y de la presidenta del directorio de ACE, Beatriz Silva. El 5 de junio de 2013 yo le entregué a la ministra Susana Muniz, le entregué en mano la carta del doctor Daniel Manassi, que era una persona que trabajaba en la emergencia, un médico que trabajaba en la emergencia del hospital de Bella Unión, muy querido por la gente, y que en un momento fue contratado por la emergencia privada, y él, viendo desde adentro todos los mecanismos de corrupción que se utilizaban para obtener ganancias, que en definitiva las pagaba el Estado, realizó una carta donde detalló minuciosamente cómo era el mecanismo de corrupción dentro de la emergencia privada, con los 3 directores del hospital a la cabeza y por supuesto con las 2 ambulancias del hospital de Bella Unión que siempre estaban rotas. Esa carta yo se la entrego a la ministra Muniz y fue cajoneada y enterrada durante 4 años. Salió a la luz cuando la comisión investigadora de ACE en el Parlamento me citó como testigo y yo llevé la carta, copia de la carta, y dije que esa carta había sido entregada en junio de 2013 cuando la ministra Muniz decía que ella no tenía ni idea
de lo que estaba pasando dentro de la emergencia móvil. Y bueno, todo eso determinó que las declaraciones que yo hice y las pruebas que llevé a la comisión investigadora de ACE en el Parlamento, las actas fueran leídas por crimen organizado. Fui citado por crimen organizado, donde más o menos planteé la misma información, y después fui citado por la jueza Dolores Sánchez, el fiscal Luis Pacheco, y donde participaron los abogados defensores de los 3 directores del Hospital de Bella Unión. Fue una sesión muy larga, de unas 2 horas, donde yo aporté muchísima información, donde aporté los nombres de 3 testigos que iban a ser testigos protegidos, donde el fiscal Pacheco los iba a llamar telefónicamente e iban a trasladarse a Montevideo y en forma protegida, secreta, iban a dar su versión, y era la versión más importante porque eran personas que estaban manejando muchísima información desde dentro del Hospital de Bella Unión. Bueno, todo eso tuvo su tiempo y la determinación de la justicia fue de procesar sin prisión a uno de los directores y dejar en total libertad a los otros y a la propia ministra, que estuvo de alguna manera involucrada y tapando todo esto. Todo esto, para dar un detalle, uno de los directores, el principal del Hospital de Bella Unión, fue trasladado al Hospital Español de Montevideo. Desde ahí, él manejaba todos los hilos para que las ambulancias salieran de Bella Unión, vinieran a Montevideo y trajeran, por ejemplo, 5 pacientes sentados en una ambulancia a los que se les hacía una ecografía y volvían en la misma ambulancia sentados a Bella Unión. Esa ecografía se la podían hacer a 150 kilómetros en Salto, pero venían a Montevideo. Lo que cobraban por ese viaje no era un viaje, cobraban 5 viajes con los 5 nombres de los pacientes que se hicieron la ecografía. Los viajes, los últimos, se cobraban a $5.000, lo que implicaba una ganancia prácticamente de $4.500 en cada viaje. O sea, unos $1.000 por cabeza, digamos. O $5.000. Sí, $1.000 por cabeza. $5.000 por viaje. Por viaje. Ida y vuelta, Bella Unión, Montevideo. Sí, pero si ellos decían que hacían 5 viajes llevando a 5 personas, eran $25.000. Exacto, eso mismo, sí. Y bueno... O sea que, perdón, en un viaje, llevando a 5... A ver, una emergencia privada, convenia de los directores del sector público, se contratan a ellos mismos y hacen un viaje desde Bella Unión, teniendo Salto para hacerse la ecografía, la hacen en Montevideo, ese traslado se cobra $5.000 y ellos traían 5 pacientes sentados en la ambulancia y cobraban 5 viajes de $5.000. ¿Entendí bien? Sí. Sí. Esta información me llega a mí desde adentro del Hospital Español. Yo no la pude denunciar a nivel de la justicia porque la persona que en definitiva tenía que presentarse a la justicia y decir los elementos probatorios los tengo yo y son estos, pero esta persona me dijo que trabajando en la salud tenía familia y sabía de las persecuciones que existían cuando descubrían que funcionario denunciaba irregularidades. Una mafia, como opera la mafia. Exacto, sí. Y bueno, esta persona me dijo que si había cambio de gobierno, estaba dispuesta a, como testigo protegido, a dar toda la información sobre ese tema. Yo hablé con el fiscal Luis Pacheco telefónicamente hace 2 meses y le planteé qué posibilidades había de reabrir el caso de Bella Unión, y me dijo que las posibilidades que había eran solamente en función de que apareciera un nuevo testigo que diera elementos probatorios, y entonces sí, la causa se podía reabrir. Yo estoy en contacto hoy con un diputado
que está dispuesto a desarchivar esa causa, como a desarchivar otras tantas causas que fueron políticamente archivadas por la justicia. Y en definitiva, bueno... ¿Quién es ese diputado? Ese diputado es Eduardo Lust. Eduardo Lust. Sí, que me llamó y me dijo que... Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, ¿no? Recientemente. Sí, Cabildo Abierto. Es una persona que yo la conozco desde hace muchísimos años y que ha trabajado mucho en los temas medioambientales, en el tema de Aratirí, en el tema del fracking en Tacuarembó y en Salto, en el tema ahora de UPM y el tren y toda la situación que se está generando con ese tema. Y bueno, tenemos pensado llevar adelante el desarchivo de las causas, no solo de esa causa, sino de causas que están vinculadas con otras emergencias móviles privadas que funcionaron en Fraiventos, en San José, en Tacuarembó, en Rivera, y no recuerdo ahora, hay otro departamento, que funcionaron con el mismo estilo. La de Bella Unión... Eso le iba a preguntar, con el mismo modus operandi, digamos, haciendo lo mismo. Sí, exacto. Y bueno, dentro de todas las situaciones que yo viví en lo personal, integrando el movimiento de la salud para todos, que fue desintegrado, o sea, nos hicieron una guerra muy fuerte por parte de los ministros y los presidentes de la JUNASA, el señor Luis Galo, que fue diputado y hoy no sé qué es del Frente Amplio, debe seguir siendo diputado, empresario, médico, con capitales dentro de una mutualista privada y dentro de una emergencia privada también en el departamento de Canelones. Y bueno, el movimiento de la salud para todos los molestaba porque estaba mostrando la otra cara que los otros movimientos de usuarios no mostraban porque pertenecían políticamente al Frente Amplio y hacían la plancha y no decían nada de todo lo que estaba pasando en el Uruguay en cuanto a la corrupción. Entonces, el movimiento de alguna manera fue desarticulado, nos cortaron los brazos en las posibilidades de viajar al interior y poder comunicarnos con la gente e informar todo lo que estaba pasando en el Uruguay con la salud pública. Y bueno, hay un caso concreto dentro del tema de Bella Unión, que es el doctor Daniel Manassi, que me entrega a mí en junio de 2013 una carta detallando toda la corrupción que yo se la entrego a la ministra Muniz. Y bueno, el doctor Manassi es perseguido en el hospital de Bella Unión por los propios directores dueños de la emergencia. ¿De qué manera es perseguido? ¿Cómo se lo empieza a perseguir? Y se lo persigue hostigándolo en su trabajo, cambiándolo de lugar. El acoso laboral ese que hablamos, como siempre. Y en definitiva, expulsándolo del hospital con, digamos, situaciones falsas, inventadas, se lo expulsa. Manassi busca trabajo en todo el regional norte, como médico fundamentalmente que atendía la emergencia en el hospital de Bella Unión, pero había directivas de que no se le... 49 años, con una depresión muy grande, producto de todo lo que le pasó, de que por querer ser justo y denunciar, terminó falleciendo a los 49 años, producto de temas cardíacos, y después de 15 días de estar en el CTI de Salto. Yo me comprometí con el doctor Manassi y me comprometí con su familia de que esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias, de que esto no puede quedar sin que se haga justicia. Y bueno, todo eso se verá si hay voluntad política del gobierno, si hay voluntad política de la justicia, de reabrir esos casos y de que toda la información que ya está disponible en manos de la justicia determine no un procesamiento sin prisión, lo que para mí implica un procesamiento a cadena perpetua
de elementos que llevaron a la muerte a un médico joven, producto de la persecución y el hostigamiento que le dieron en todos los años que quedó fuera del hospital de Bella Unión. Galeano, esta forma de operar desde la política hacia la salud y beneficiarse con cargos políticos y con empresas privadas y lucrar con los dineros públicos, un acto totalmente de corrupción, más allá de una falta ética o una conjunción público-privado. Pero todos los casos que usted ha observado y denunciado tienen que ver únicamente con el Frente Amplio, con el gobierno que estuvo al frente del país durante 15 años, o hay nombres y hay personas involucradas de otros partidos, de otras arenas políticas. Bueno, yo pienso que sí, que hay complicidades de profesionales que no estaban en el Frente Amplio, pero que de alguna manera el miedo que había dentro del hospital de Bella Unión con respecto a que alguien pudiera de alguna manera dar información hacia afuera de lo que estaba pasando ahí adentro, del robo de materiales, de material quirúrgico, de medicamentos que se hacían en la madrugada en el hospital de Bella Unión, que salían por el fondo en una ambulancia de la emergencia privada y que eran utilizados por la emergencia privada. Todo eso se manejaba en absoluto silencio. Los funcionarios tenían pánico en dar información porque sabían que venía la persecución y después el despido, quedar sin trabajo. Entonces, yo también viví el tema de las colonias psiquiátricas, terminé 2 años yendo al juzgado de San José, producto de la denuncia que me hizo el director Osvaldo Docampo, psiquiatra, director de las 2 colonias, integrante del Partido Comunista, y que después de haber tenido que renunciar, porque en marzo de 2015 una jauría de perros se devoró a un paciente, y nosotros los denunciamos públicamente, y denunciamos muertes horrendas que se dieron ahí dentro, en una situación totalmente deplorable y deshumanizada. Y bueno, yo terminé en la justicia con un juicio por difamación e injurias que me realizó este señor, pero que terminé absuelto producto de que, bueno, de que la defensa que hicimos y la información que teníamos. Y bueno, acá lo que hay es un fondo de corrupción y de manejo de dinero, y el caso de Ituzaingó, una localidad que está a 3 kilómetros de las colonias, donde es un pueblito muy chiquito, muy chico, que tendrá 12, 15 manzanas, ahí viven funcionarios de las colonias psiquiátricas. Esos funcionarios, yo entré a las casas de esos funcionarios, tienen pacientes en dormitorios que los han ido construyendo poco a poco, donde hay pacientes psiquiátricos traídos de las colonias que están en cuchetas, por ejemplo, un dormitorio chico, con 2 cuchetas, 4 pacientes, un baño chico, medicación, porque yo los vi al mediodía, medicación en la mañana que los deja como plantas durante todo el día, la medicación viene de las colonias, la comida de alguna manera también, y por cada paciente esos funcionarios reciben 12.000 o 13.000 pesos por mes. Increíble. Entonces, la señora que está a la cabeza de eso, que por supuesto me odia, y yo también estoy orgulloso de que me odie. ¿Quién es la señora? La señora, bueno, no voy a dar el nombre porque es una funcionaria que entró en el 2008 a la Etchepare lavando pisos, y que hoy tiene una mansión que yo la vi en la ciudad de Ituzaingó, que viajaba en bicicleta a las colonias cuando empezó, y ahora tiene un coche que debe valer $40.000, junto a su marido que es enfermero y que tiene otro coche que debe valer la misma suma. Bueno, esa señora tiene no una casa ni 2, tiene 3 o 4 casas que las ha comprado y tiene más de 60 pacientes.
Y en una nota que hizo el diario El País, con una periodista que fue conmigo y un fotógrafo, eso está en el diario El País, fue publicado en el año 2018, Sí. septiembre, octubre. Esta señora, se llegó a la cuenta de que esta señora cobraba por mes 900.000 pesos, producto de todo el trasvasamiento de pacientes de carne humana a la ciudad de Ituzaingó, y ella cobraba, además, por ser casas denominadas de medio camino, donde el Ministerio de Salud Pública nunca auditó, nunca inspeccionó para ver en qué condiciones estaban los pacientes. Y bueno, ahí en ese negocio están involucrados muchísimas personas, que por supuesto a mí me tienen en la mira porque yo ya he hecho denuncias. Pero el nombre de esta señora salió en esa nota del 2018, de octubre del 2018 del diario El País. Sí, el nombre de la señora está. ¿Y por qué usted no la puede nombrar ahora para la audiencia? Porque yo vengo de una La vamos a buscar situación igual. de denuncias, y bueno, tengo familia y tengo que cuidarme porque si quiero seguir adelante con todo esto, prefiero no estar yendo a los juzgados y poder estar yendo a los juzgados como denunciante. Sí. Y temas de corrupción en la salud tendríamos para hablar 3 días seguidos. Sí, obviamente. Yo no voy a hacer una pausa, voy a seguir derecho con usted, porque lo quiero aprovechar. Más allá de todos estos temas que son tremendos, y también coinciden con una entrevista que tuvimos también en Bajo la Lupa, muy polémica, de la doctora Ferreira Ferré, Stella, donde hablaba de lo mismo, ¿no? Cómo se lucra con el dinero. La salud mental en Uruguay es un gran negocio para muchos vivos, ¿no? Sí, por supuesto. Y es terrible, y como no es noticia, como nunca se hacen noticias, a no ser que pase algo grave con algún lugar que tenga personas, o algún centro de salud mental, no hay noticias. Todo se orquesta por detrás y mucha gente se está llenando de plata a costa de los más vulnerables, ¿no? Cuando se hacen campañas por defender a los más vulnerables. Bueno, pero en ese capítulo, sé que es raro, pero hoy también cuando publicaba me llegaron muchos mensajes también de gente que no se lleva muy bien con usted. De que no lo quiere mucho. Hablaron de, estuve viendo un episodio en el 2009, si no me equivoco, en Florida, con el señor Vera, que casi terminan a los golpes, una cosa. Pero más allá de eso, lo que se pone bajo la lupa es su pasado, ¿no? De MLN Tupamaros. Y usted ha sido muy crítico, además, con sus ex compañeros ideológicos y revolucionarios. Ha hablado de Murro, ha hablado de Mujica, y usted dijo algo que nosotros repetimos acá: cómo se lucra con la victimización. ¿Cuáles son las cosas que no salen en la prensa que usted sabe y quisiera compartir con la audiencia de Bajo la Lupa? Y la historia del MLN, por supuesto, que es muy compleja y también es muy largo de desarrollar todo lo que significó el tema del MLN. Yo en lo personal me integré al MLN con 17 años, con mucho idealismo, muy joven, y fueron los años donde la Revolución Cubana y Cuba, junto a la Unión Soviética, aportaban todos los apoyos para que América Latina se llenara económico. Exacto, y de armamentos, para que las organizaciones guerrilleras estuvieran prácticamente en todos los países. Y hubo una ebullición a fines de la década del 60, la prensa ahí actuó de alguna manera ayudando al MLN, porque todo lo que hacía el MLN, fuera la financiera Monti, fuera los secuestros a empresarios, a embajadores, el ajusticiamiento de Dan Mitrione,
la cárcel del pueblo. ¿Usted participó en todos esos eventos? No, yo no participé en esos eventos porque yo vivía en la ciudad de Colonia. En lo que yo participé en Colonia fue en el intento de robo que el MLN llamaba expropiación al Banco República, que fracasó, y participé en el copamiento de Radio Colonia para sacar por la radio a determinada hora una proclama referida al MLN. O sea, en el interior la participación de tipo militar era mucho menor que la participación que se podía tener en Montevideo, donde la acción militar era prácticamente de todos los días. Galeano, usted con el tiempo, y ya esto es a nivel personal, para que la gente también, que no lo conozca, pueda tener la oportunidad de tener su palabra respecto a lo que pasó, ¿no? Pero usted con el tiempo, ¿no? Ya un hombre grande, ¿siente que fue honorable la actitud? ¿Siente honor al haber pertenecido y haber formado parte de algo que acaba de decir, ¿no? Robo en el Banco República, acopamiento de una radio, todo lo que es la colaboración de lo que fue la guerrilla, el intento de revolución que no funcionó. O sea, ¿siente honor o se arrepiente? ¿O lo ve desde otra perspectiva como algo que no tenía que haber pasado en el Uruguay? Y bueno, yo lo veo como en una época, fines del 68, donde en términos generales la población y la gente joven en Montevideo y en algunos lugares del interior estaba muy influenciada por el tema de la Revolución Cubana, la Revolución China, el Che Guevara, los distintos líderes guerrilleros en América, el Mayo francés, y bueno, y el tema de la juventud. El MLN captó en un porcentaje altísimo, yo diría prácticamente el 90%, captó estudiantes. Como lo hace ahora, como pasa ahora. Los centros, los centros de estudiantes son los primeros en salir en el frente de batalla, ¿no? Los primeros que se muestran. Los viejos están atrás. Claro. Claro, y el MLN en esa época, bueno, estaba en una ola de que, bueno, nadie preveía una derrota militar que se iba a dar en el 72. Y el accionar del MLN era un accionar que salía limpio porque tenía buen armamento, porque tenía buena preparación de estrategia para realizar un operativo militar, pero teniendo enfrente a la policía. Cuando la policía dejó de actuar y empezó a actuar las Fuerzas Armadas, ahí la situación cambió. Y ahí vino la derrota en el año 72, vino la cárcel junto con la tortura. Y bueno, yo en lo particular me interesé porque yo participaba en una organización compartimentada, donde yo tenía un seudónimo, donde nadie me conocía porque yo tenía un seudónimo, donde hacía reuniones donde estábamos encapuchados para no conocernos y por lo tanto delatarnos en el caso de caer presos, en una organización vertical que daba órdenes y había que cumplirlas. Y bueno, yo con 17, 18, 19 años entré en algo que, bueno, que me parecía que era un Robin Hood que iba a lograr con una pistola al cinto y una granada sin espoleta, que iba a lograr la toma del poder y cambiar una situación en el país y que los pobres fueran los más favorecidos. Sí, un adoctrinamiento y una falsa propaganda, porque en definitiva la revolución de Cuba la tenemos a la vista, ¿no? Lo que pasa en Cuba. Sí, claro. Y el Che Guevara había dicho que en Uruguay no estaban dadas las condiciones para una revolución. Igualmente se siguió adelante, ¿no? Exacto. Pero ¿qué era? ¿Eso era lo que tenía usted? ¿Eso era lo que pasaba por su cabeza? ¿Tomar el poder y brindárselo a los pobres? ¿Eso era...? Eso era lo que decían los documentos del MLN. O sea, yo estaba, como estábamos todos, en una organización donde había muy poca discusión, donde lo único que se discutía era cuál era el próximo accionar, cuál era la próxima acción militar o de propaganda. Y bueno, o sea, yo hoy, no hoy, ya hace mucho tiempo, producto de que pasé por la cárcel
y durante 11 años me interesé por investigar en qué organización estaba, y después que salí, o sea, vi la derrota ideológica del MLN, la derrota ideológica que fue la entrega de valores y de principios, que fue como único objetivo llegar al gobierno, cosa que se logró con el tema de los libros que escribieron Huidobro, Rosenkopf, Mujica y algunos periodistas frustrados, que bueno, que escribieron libros sobre la historia distorsionada del MLN, la historia oficial, donde ahí se apunta al martirologio, al sufrimiento, a los aljibes en los cuarteles, a la tortura, y bueno, todo eso entró en mucha gente, le entró a mucha gente, y bueno, y hoy tenemos que el MPP, que es la continuación política del MLN, tiene 300.000 votos, es el dueño hoy del Frente Amplio. Entonces, el tema del ser humano y el tema de cómo llegar a la gente, Mujica ha sido una persona muy hábil porque él su discurso lo adapta al auditorio que tiene, y así como dice una cosa, dice otra, porque adapta su discurso en función de captar votos y en función de seguir con un puñado de tupamaros, porque son un puñado de tupamaros, de todos los que estuvimos presos, seguir en el poder, seguir en el gobierno, seguir favoreciendo a sus amigos y seguir favoreciendo al capitalismo. La nueva derecha, que para mí es el Frente Amplio, en estos 15 años favoreció al capital, favoreció a la banca internacional y, bueno, entregó la tierra, prácticamente la mitad del Uruguay, entregada al capital sojero, los frigoríficos al Brasil, y bueno, la entrega total de principios y de valores. Entonces yo lo llamo la nueva derecha surgida de la izquierda. Galeano, usted habla de, perdón que lo corte, Galeano, usted habla de principios y valores. ¿Cómo ve, en base a sus principios y valores, y un denunciante de la corrupción y también un veedor de la ética, cómo ve los sueldos, esas pensiones? ¿Usted cobra pensión por haber sido parte? Sí. ¿Usted cobra pensión? Sí, cobro. ¿Cuánto es la pensión? Porque acá siempre se habla de cuánto es la pensión mensual. La pensión exactamente son 51.000 pesos. 51.000 pesos. O sea que, sí. ¿cómo usted lo ve justo, lo ve ético, haber intentado un golpe de Estado, porque era un golpismo, más allá de la idea romántica, estábamos en plena democracia, aunque muchos intentan decir, ex tupamaros, que no había una democracia plena, por eso se levantaron en guerrilla, pero en realidad era democracia, con una idea de revolución frustrada, si bien después el pasaje, como usted dice, el martirologio, la tortura, las condiciones infrahumanas que pasaron, esos guerrilleros, y muchos que la ligaron de costado, porque los grandes guerrilleros después salieron airosos, y los que quedaron en el camino eran los de segundo, tercer rango, digamos, que pagaron el pato. Pero después de eso frustrado, después de ser una herida, ¿no?, en el Uruguay y en Latinoamérica, ¿usted le parece bien que a usted le paguen con dineros públicos 50.000 pesos por mes? ¿Le parece ético, le parece justo, le parece que usted se lo merece? Bueno, en el año 2006 la ONU determinó que todos aquellos que habíamos estado presos bajo la dictadura y los que habían comprobado que se habían ido al exilio producto de la persecución que sufrieron durante la dictadura eran víctimas de terrorismo de Estado. Entonces, la ONU determina que hay un monto de dinero, que lo que hoy recibimos son 51.000 pesos, y que cada uno de nosotros tenía que optar entre su jubilación. Yo tuve que optar entre la jubilación que me correspondía, al haber trabajado los años que trabajé, y esa pensión. Entonces, ¿usted tiene alguna profesión o no? No? Sí, yo tengo 39 años de trabajo
porque empecé a trabajar muy joven y porque los años que tuve preso me los adjudicaron como trabajados. ¿Cuántos años estuvo preso? Estuve 11 años. 11 años preso. Sí. Entonces yo tuve que optar entre lo que era mi jubilación y lo que era la pensión. Ni siquiera averigüé lo que era la jubilación. Podía andar más o menos en lo mismo, o un poco menos. No creo. Porque sí, claro. Según en qué rubro se haya trabajado, pero si no, estaría con una pensión o una jubilación, creo que menos de la mitad. Sí, yo trabajé en el transporte, en la empresa Honda, trabajé en radio, trabajé en el Parlamento en el 2005 y 2006, hasta que me fui corriendo producto de lo que vi internamente. O sea, trabajé como secretario full time de la diputada Nora Castro del MPP, y en el 2006, fines del 2006, me fui porque vi, entre otras cosas, el tema de Antonini Wilson con la maleta que trajo a Uruguay, bueno, y muchísimas cosas más, y bueno, pero para nos... Repito sí. La pregunta porque no quedó claro. O sea, ¿usted lo ve justo? ¿Usted cobra esos 50.000 con honor? Dice, está bien, me lo merezco y está bien. ¿O no lo ve también como... ¿Cómo se siente usted cuando va y cobra mensualmente los 51.000 pesos? ¿Cómo, después de tantos años, después de haberse dado cuenta que lo engañaron, que usted tenía 17 años, que no sabía, que le lavaron la cabeza, que pensaba que iba a ser un Robin Hood, y después terminó preso 11 años, y después que vio que sus compañeros salieron y todos se agarraron del poder y terminaron beneficiando y haciéndose millonarios a costa del pueblo y a costa del poder y acomodando un montón de gente, ¿cómo se ve usted en todo eso? Que no tiene ningún cargo político, que critica a sus ex compañeros, pero que cobra la plata igual, pero dice que esos que llegaron al poder acomodaron a los amigos o favorecieron a sus amigos. ¿No estaría también usted favorecido en esa repartija con esta pensión? ¿Cómo lo ve? Yo quisiera saber eso porque nunca tuve la oportunidad de entrevistar a un ex Tupamaro. ¿Cómo lo ve? ¿Se arrepiente? ¿Siente honor? ¿Cobra con la frente en alto? ¿O cobra con un poco de... Quisiera saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Bueno, no me arrepiento ni siento honor por determinadas cosas. Siento honor porque si yo estuviera hoy en el Parlamento, o hubiera estado los 15 años, si no hubiera denunciado y si no me hubiera opuesto a un montón de cosas que se estaban haciendo en el año 2005 y 2006, dentro del MPP y dentro del Frente Amplio, y yo hoy estaría cobrando los 51.000 pesos y estaría cobrando 60.000 pesos como secretario de una diputada, o tal vez sería diputado, o capaz que llegaba a senador. Sí. Pero en Uruguay es fácil la política, sí. Bueno, pero tuve que optar y dije, no, yo acá si sigo soy cómplice. Entonces, hay cientos o miles de compañeros que piensan como yo, que tienen la misma posición que yo, pero se llaman a silencio. Y yo lo hago público, porque yo considero que hay una historia oficial que está totalmente tergiversada. El último elemento es la película de Kusturica, donde dice que el MLN llega para enfrentar a la dictadura, y arranca con una mentira flagrante, y bueno, y arranca de vuelta con el martirologio y el sufrimiento, porque es necesario eso para llegarle a la gente. Yo no siento ni honor ni arrepentimiento. Sé que lo que estoy haciendo, y que lo vengo haciendo hace mucho tiempo, me ha costado muchísimo. Me ha costado amenazas, me han amenazado, he tenido que acompañar a mi hijo al liceo, llevarlo al liceo y volver con él desde el liceo, producto de las amenazas que recibí en el 2012. Usted con todo esto, Galeano, usted con todo esto de denunciar la corrupción, de estar ahí arriba a sus ex compañeros, ¿lo hace desde también un lavado de culpas quizás? No, yo entiendo que no es un tema de lavado de culpas. O sea, yo entiendo de que acá hay una historia que se escribió, y se escribió desde la falsedad. Entonces pienso que hay que construir una historia desde la verdad. Y desde la verdad arranca primero por una autocrítica que el MLN no se la hizo nunca. Yo me la hice. La autocrítica yo me la hice y la difundo públicamente. O sea,
yo no me callo, la Sí, difundo prácticamente públicamente. su perfil de Facebook prácticamente parece de un opositor al Frente Amplio. Todo, todo, ha criticado todo y, y, y ha denunciado todo lo referente al Frente Amplio. Eso, por eso me pareció raro, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque estuve adentro, porque estuve en el MPP, porque estuve en el MLN, porque estuve en el Parlamento, y me preocupé por recorrer, observar, y bueno, y vi cosas muy jodidas. Cuando nosotros éramos los puros, nosotros éramos los que veníamos a dar cátedra de humildad y veníamos a formar un nuevo Uruguay y que íbamos a estar al lado de los desposeídos. Y todo eso, en los hechos, fue una gran mentira. Por lo tanto, yo considero que yo tengo que aportar desde mi lugar el granito de arena para la construcción de la verdadera historia. Yo tengo mucha información, ¿tá? Tengo mucha información. ¿Tá? Hoy no la podemos manejar porque, bueno, porque los tiempos no dan. No, lo vamos a digo, invitar en otro programa, para hablar solamente de esto. No hay problema, el espacio de Bajo la Lupa está abierto. O sea, vamos a sí, tener otra instancia, sí. Sí, yo no tengo problema. Digo, si yo me hubiera quedado tranquilamente cobrando ese sueldo de 51.000 pesos y digo, bueno, me compro una botellita de whisky, tomo whisky, apronto el mate y la miro por televisión y me quedo calladito porque no quiero que me traiga problemas Como hay muchos, de denunciar. como hay muchos, digamos. Sí, por supuesto. Ahora, la Pero organización... usted no cree, nos quedan 3 minutos, pero yo quiero llevarlo a un punto, ¿no? Porque se ha hablado y se ha lucrado muchísimo en campaña electoral con los desaparecidos. Hoy por hoy se está excavando en los batallones de vuelta, buscando los restos. Ha sido utilizado por el Frente Amplio como un caballito de batalla para las elecciones, ¿no? Y se habla de la grieta, que hay esa herida que sangra en el Uruguay, de ambos lados, que los militares, que los tupamaros, que izquierdas, derechas, y como una herida que no para de sangrar con cada una de las marchas de todos los años de los desaparecidos, de verdad, memoria y justicia. ¿Qué le dice usted a las víctimas de estos atropellos de los que usted era parte, a las víctimas de los tupamaros, a las personas que murieron a manos de los guerrilleros que buscaban una revolución y buscaban tomar el poder para dárselo a los más pobres? ¿Qué le dice usted? Tenemos 2 minutos. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se dirige a esas personas que odian a los tupamaros, odian el MLN porque tienen familiares que murieron a manos de estos guerrilleros? Usted inclusive, ¿cómo hace para sacarse todo eso y decirle a la gente? ¿Qué es lo que le diría a la gente? A los familiares también de las víctimas de estos enfrentamientos guerrilleros. Y bueno, yo que viví desde que me integré al MLN hasta que caí preso, viví una guerra, fue un enfrentamiento militar, donde había 2 bandos que estaban armados, y bueno, y hubo una derrota en el año 72, y bueno, o sea, yo en lo personal, si me integré a algo que era militar, que era armado, y que trataba de llegar a la toma del poder, y bueno, si las consecuencias fueron que me apresaron, que me torturaron y que estuve 11 años preso, y bueno, es parte de una guerra. Ahora, muertos hubieron de los 2 lados. Sí. Yo, en cuanto a los desaparecidos, y yo pienso que los desaparecidos no van a aparecer nunca por una sencilla razón, porque en el Batallón Florida, en el año 72, el señor Huidobro fue uno de los que realizó los pactos con los militares, pactos que siguen vigentes, y por lo tanto podrán haber muchas marchas que yo las respeto porque son familiares que buscan a sus familiares, yo las respeto, pero no estoy de acuerdo porque pienso que una marcha no modifica nada. Además, en esa marcha generalmente participan José Mujica y Lucía Topolanqui. Entonces, yo no puedo entender que los familiares de desaparecidos puedan hacer una marcha y permitir que José Mujica participe en esa marcha. Porque José Mujica, junto a Huidobro, no solo que fundaron y formaron las tupabandas en el Uruguay, que empezaron el año 89 en plena democracia para hacer finanzas para el MLN,
Yo toda esa información la manejo porque estuve, después de todo lo que pasó, estuve con los principales cabecillas de los dos grupos, de las dos tupabandas que actuaron en el Uruguay, y bueno, y tengo todos los detalles de cómo se integraron, quién los integró, cómo actuaron, cómo cayeron presos y cómo se repartía el dinero. Entonces, yo todo eso me lo puedo callar, yo me puedo quedar tranquilo en mi casa y callarme, pero no estoy dispuesto porque eso es parte de la historia real y no es parte de la historia oficial, que es la historia de la mentira. Entonces, yo pienso que los desaparecidos no van a aparecer nunca, y bueno, y sí, y lamento, por supuesto que lamento, los muertos desde el otro lado, porque también sé cómo murió Pascasio Báez, de qué manera murió, cómo se determinó que Pascasio Báez debía recibir una inyección de pentotal y después ser enterrado. Con eso estoy, por supuesto, en total desacuerdo en cómo se definió esa situación, de matar a un peón porque había encontrado una tatucera en el medio de una estancia. Bueno, son muchas cosas, o sea, son muchos hechos que yo, en la medida que me hice la autocrítica, los tengo que manejar como hechos lamentables, que fueron parte de la historia del Uruguay, y bueno, tengo dos opciones: callarme la boca y vivir tranquilo, o decir todo lo que digo, y bueno, y vivir, la verdad, con bastante miedo.